El podcast de Teo Cotidiana, episodio 32, la ira de Jesús, la ira de Dios. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo por mucho tiempo escuché que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y eso era como parte de la doctrina usual que uno escuchaba. Esos números no cuadran. Pero pues mentalmente me organizaba, me explicaba adentro que Jesús es más que nosotros, entonces estaba bien ser un 200%. Ese 100% fue la traducción de una idea que es mucho más profunda, mucho más compleja, y es que Jesús es enteramente humanidad y enteramente deidad. Enteramente hombre, enteramente Dios. Y eso hace parte de las formas en que hemos querido racionalizar a Jesús como Dios, los escritos del Evangelio, los escritos de los profetas y de la ley, nuestra veneración a Jesús, la veneración de las primeras comunidades a Jesús, que usaron varias de las imágenes con las que se referían y se acercaban a Dios y las aplicaron a Jesús. Entonces, Jesús, Dios que se encarna, y sin embargo Dios que sigue siendo divino, todo eso ha desembocado en un montón de explicaciones o acercamientos lógicos, acercamientos racionales, en un intento de sistematizar lo que creemos y lo que sabemos de Dios, de Jesús, de todo lo que eso significa. El asunto es que esa vaina de 100% Dios, 100% hombre, o enteramente humanidad y enteramente deidad, nos casa muy bien cuando queremos acercarnos a Jesús desde la mirada divina. Pero cuando uno se acerca a Jesús, a lo que Él es enteramente, en lo humano, hay como que hay algunas corrientes, hay algunas personas, algunas enseñanzas, algunas iglesias que como que no les gusta ya mucho. Y el Evangelio insiste en que Jesús es Dios que se hace vulnerable. Jesús es Dios que se vacía de Dios para vivirnos, para acompañarnos en nuestras vivencias cotidianas. Es Dios que se hace fragilidad humana en todos los procesos de la humanidad y se topa con las realidades humanas de las coordenadas espaciotemporales en las que vivió, que entre otras cosas no es una humanidad en privilegio. Lo que Dios decide vivir en Jesús, por lo menos no privilegio desde el punto de vista social. Nos vertimos a pensar a Jesús desde la mirada divina, enmarcarlo desde ahí, y también nos vertimos a pensar en Jesús enmarcándolo en sus 3 años de ministerio, y Jesús tuvo un porcentaje de vida mucho más amplio dedicado a ser persona, dedicado a ser humano, dedicado a trabajar para llevar el pan de cada día a su familia, dedicado a aprender los tejemanejes del trabajo, cómo negociar, qué hacer, cómo trabajar. Y antes de eso, dedicado a ser niño, dedicado a ir a la sinagoga a aprender, dedicado a cuidar del Sabbat con la familia y con los correligionarios, con los vecinos de la aldea, y antes de eso dedicado a ser un bebé que va aprendiendo del entorno en cuanto va ocurriendo. Y entonces un montón de realidades humanas que nos presenta el Evangelio de Jesús, nos gusta espiritualizarlas, nos gusta santificarlas, por llamarlo de alguna manera. No intento minimizar lo santas que son. El problema es que la santidad desde donde queremos mirarlas es una santidad distante.
Y en realidad Jesús es Dios con toda su santidad que decide acercar esa santidad horizontalmente para que lo vivamos, para que la vivamos en lo cotidiano, en lo que somos día a día. La santidad de Dios en Jesús no es una santidad que está en el tercer cielo, intocable, separada de nosotros y de nosotras. Es una santidad que viene, se unta, se contamina de nosotros, se deja tocar por los intocables, se deja tocar por los y las que tienen impurezas, se deja abrazar por la realidad humana. Es una santidad cercana. Y en esas realidades humanas que Dios decide vivir en Jesús, que Dios decide que sean su realidad en su encarnación, la encarnación del Logos, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios vive, todo lo que Dios es expresado en humanidad, Jesús. Hay varios momentos donde se nos muestra la fragilidad humana de Jesús. Y en esa fragilidad humana de Jesús podemos encontrarnos con Dios. Jesús se entristece. Ahí podemos como saber un poquito qué cosas entristecen a Dios en las tristezas de Jesús. Jesús se preocupa, ¿no? Ahí podemos encontrarnos y comprender un poco qué le preocupa a Dios. Jesús se esfuerza por unos ciertos temas, por insistir en unas ciertas ideas. Y ahí podemos encontrarnos con cuáles son los esfuerzos y cuáles son las ideas y cuáles son los discursos en los que Dios insiste. Y una de esas imágenes de humanidad con las que nos encontramos en el Evangelio es Jesús lleno de ira, lleno de molestia. Creo que en eso podemos encontrar qué es lo que le molesta, qué es lo que le da ira a Dios. Aquí coloquialmente usamos mucho el término rabia. Aquí para nosotros la ira es como una forma bonita de decir rabia. La rabia tiene un componente más fuerte. Jesús es un defensor incansable por la dignidad de las personas. Un defensor incansable de el bienestar de las personas. Su mensaje está basado en la ejemplificación y en el discurso constante por un amor práctico, un amor que no es etéreo, un amor que consiste en acciones palpables, visibles del cuidado por el otro. Y él explicó, de esto depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la escritura, todo lo que consideramos sagrado de parte de Dios en lo que está escrito y en lo que se ha dicho, depende del amor al otro, de amarnos los unos a los otros. El amor a Dios se muestra en el amor al otro. Y Jesús lleva varios años insistiendo en este mensaje del amor. Desde el ejemplo, desde el discurso, componiendo parábolas, confrontando ideas que chocan con su mensaje del amor, de la esperanza, de la reconciliación, confrontando incluso a los representantes de la fe nominal de la época, confrontando a los fariseos, confrontando a los saduceos, confrontando a los escribas, que eran quienes traducían los escritos de la ley. Ellos, junto con los fariseos, eran los que tenían la interpretación correcta de la ley, según ellos. Y ellos eran quienes administraban la fe. Y Jesús levantó su discurso del amor, de la entrega, de la cercanía de Dios, de que Dios no está vetado por obstáculos para la gente, sino que Dios es cercano y vino a habitar con las personas. El reino de Dios está entre ustedes, está aquí.
El reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos, ese reino de Dios que se acerca y habita con las personas, invita a una transformación profunda a base de la compasión, la misericordia, el perdón, la reconciliación. Y como lleva tantos años confrontando ideas que son contrarias a lo que él enseña, a lo que él representa, siendo Dios encarnado, siendo el logos de Dios hecho carne, siendo todo lo sublime de Dios habitando un cuerpo en humanidad, la casa de la plenitud de Dios. Esos textos me parecen preciosos. Ya ha generado fricciones bien importantes entre su mensaje, sus seguidores. Sociológicamente se le ha llamado el movimiento de Jesús, y los representantes de la fe y los administradores de la religión de la época. Y justo llegaron unas celebraciones, la gente hacía su procesión tradicional hacia el templo, hacia los rituales del templo, hacia lo que el templo debía representar y había dejado de representar. Esta queja del templo y de la falta a sus valores esenciales viene desde los profetas clásicos. Los profetas clásicos vienen cuestionando, vienen denunciando que tanto los administradores políticos, los administradores de gobernanza, del gobierno, que debían cuidar a las personas y debían tomar decisiones de acuerdo a el bienestar de las personas, como el templo, que debía ser o debía simbolizar, debía acercar a las personas a Dios y Dios a las personas, habían descuidado sus funciones esenciales y se habían inmiscuido en discusiones y en decisiones políticas, geopolíticas, que no les pertenecía y que generaba malestar en las personas. Habían descuidado a las viudas, habían descuidado a los huérfanos. El templo, por naturaleza, debía asumir un papel de cuidado para quienes estaban descuidados en el pueblo, para quienes no tenían más esperanza que Dios. El templo debía ser la acción palpable de la esperanza de Dios que llegaba a las personas en desgracia. Las viudas, los huérfanos, los pobres, los enfermos. El templo debía representar la cercanía de Dios para las personas que no podían ir hasta Él. Y el templo desde hace muchos años venía sosteniendo una verticalidad burocrática, sosteniendo un sistema vertical de poder, de mando, de autoridad, y había dejado de cumplir ese papel horizontal que permitía que otros disfrutaran y vieran a Dios. Y el templo, la ciudad del templo, se había convertido en una estructura económica, en un sistema económico centrado en las necesidades espirituales, en las necesidades religiosas, en las necesidades que las personas tenían. En el templo se vendían los animales del sacrificio. Tenías que tener dinero para comprarlo. El templo no recibía las monedas de diferentes lugares. Había una moneda especial del templo. Y esa moneda era costosa. Como cuando queremos cambiar nuestras monedas de nuestros países por otras monedas de otros países que son más costosas. Del peso al dólar, por ejemplo. O del peso al euro. Las personas que tenían casas dentro de la ciudad organizaban hoteles para que los peregrinos que venían o bien del campo, de las diferentes partes rurales de Israel, o bien de otras ciudades a adorar en el templo, se pudieran quedar. Y cada vez esa economía se iba haciendo más de usura, se cobraba más,
por los animales del sacrificio, por la moneda del templo, por el lugar donde quedarse, por la comida que se compraba dentro de la ciudad del templo. Había toda una estructura, todo un sistema económico que giraba en torno a la necesidad espiritual de las personas. Entonces Jesús viene con su grupo, con quienes lo siguen desde el campo. Jesús es un campesino, rodeado de campesinos. Para esta época ya hay otras personas de otros ambientes, incluso fariseos, que siguen a Jesús, que son discípulos de Jesús, que vienen aprendiendo de sus enseñanzas, que han dado apertura a que el mensaje de Jesús los interpele, y él sube con su grupo de personas al templo. Y Jesús ve todo este sistema económico que gira en torno a las necesidades de las personas. Y Jesús viene notando en todo su ministerio que muchas personas que han vivido las realidades de la época, una realidad de muerte, porque los ejércitos romanos entran en diferentes momentos a diferentes ciudades a acabar con cualquier revuelta, y la acaban con espada, y la acaban violando a las mujeres, y la acaban dejando las economías de esas ciudades hechas trizas. Desde que el Imperio Romano viene entrando, ocupando las tierras, la economía local, la economía rural, que se basa en el cuidado de pequeños grupos rurales, se basa en el cuidado de la tierra y de sembrar para comer, y de que una parte de eso que se siembra, que no se come, se vende. Hay una dinámica comunitaria de la economía. Las tierras no le pertenecen a las personas solo la cuidan, porque en la ley, en la Torá, la tierra le pertenece a Dios, y Dios se la presta a este pueblo que está ocupando el territorio para usufructuar del fruto de la tierra, para trabajarla, para labrarla. Pero viene el Imperio Romano con una economía totalmente diferente, viene a decir: estas tierras, como somos el imperio ocupante, estas tierras nos pertenecen, somos nosotros quienes las prestamos, y las prestamos a un precio alto de impuestos para quienes las vayan a labrar. Entonces la subida de los impuestos hizo que las personas tuvieran menos posibilidades de usufructuar, de comer, de estabilizar sus necesidades familiares, de intercambiar en esas economías rurales, comunitarias, en las que quien no tiene, pues es cuidado por el que sí tiene, de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a las posibilidades. Y entonces hubo personas con tierras que no pudieron pagar los impuestos y se les quitaron las tierras. Hubo ocupaciones del Imperio Romano que mataron a los hombres que podían trabajar las tierras, dejaron a mujeres viudas y a niños huérfanos. Y como las mujeres no podían trabajar, no era bien visto que trabajaran, y como sus padres habían muerto en la misma ocupación, y como sus esposos habían muerto en la misma ocupación, y como no les dan trabajo en ninguna parte, entonces empezaron a vender sus cuerpos. Y como hay una realidad en tensión constante con los ocupantes de la tierra, en donde las personas no pueden comer bien y están preocupados constantemente por no perder sus tierras o poder alcanzar a pagar las deudas en las que se metían para poder pagar los impuestos, hay enfermedades. Esa es la realidad en la que vive Jesús. Y en esa realidad muchas personas estaban quedando por fuera de la representación de Dios, de lo que el templo debería representar para todos y todas: el bienestar de Dios, la esperanza de Dios, el cuidado de Dios. Jesús viene viendo toda esa realidad. Jesús viene viendo cómo la brecha se hace cada vez más difícil para alcanzar a el Dios que decían que estaba en el templo, en el lugar santísimo, que decían que solo se podía acceder a través de el sumo sacerdote y los rituales que ese sumo sacerdote representaba. Y esos rituales tenían un precio, y ese precio era cada vez más costoso, y a ese precio cada vez menos personas podían acceder, quedaban por fuera de la gracia de Dios: los enfermos, los pobres, además de las brechas morales, los que moralmente no se consideraban
aptos para acercarse a Dios, pues no podían acercarse a Dios. Las prostitutas, las mujeres de mala fama porque eran impuras, los recolectores de impuestos, los celotas. Interesantemente, las personas de las que Jesús constantemente se rodea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los fariseos decían de Jesús que era amigo de pecadores. Por lo tanto, pues era un pecador. Su condena fue por lestes, su condena fue por revoltoso. Los administradores de la fe consideraron que pues Jesús era un revoltoso, como todos esos que lo seguían, como todos esos de los que se rodeaba. Y Jesús con su grupo de revoltosos, uno que otro fariseo, discípulo, pues no necesariamente caminando con él, pero que sí lo habían aceptado en esa época, sube con la gente que lo sigue y ve la mercadería del templo, la plata que se mueve, los costos altos de los animales del sacrificio, la brecha que se extiende cada vez más entre las personas y Dios, el Dios del templo. Y Jesús se enoja, Jesús se encoleriza, le da rabia y arma un látigo y tira las mesas. Jesús ve ese sistema piramidal, esa estructura económica, esa riqueza basada en la necesidad espiritual de las personas y se encoleriza y empieza a tirar las mesas. Empieza a denunciar la casa de Dios, este templo, todo lo que esto representa. Perdió su camino, esto no es para lo que el templo existe. La ira de Dios es en contra de las brechas que se generan en nuestras estructuras religiosas, donde las personas cada vez se ven menos cercanas a lo divino. Cuando ponemos obstáculos económicos para que las personas encuentren a Dios. Si quieres un milagro, entonces debes pagar. Si quieres una sanación, entonces debes pagar. Si quieres que Dios te perdone, entonces debes pagar. Y debes pagar cada vez más y más y más. Si quieres una economía sana, entonces debes pagar. Jesús era gratis. La encarnación de Dios, el logos de Dios encarnado, que viene y nos habita, sanaba gratis. Acompañaba gratis, alimentaba gratis. Los milagros de Dios, la sanación de Dios, el perdón de los pecados de Dios en Jesús no tienen precios que obstaculizan la llegada de las personas hasta la gracia divina. A Dios le encoleriza que nuestras iglesias sean un mercado de la gracia de Dios, de la esperanza de Dios, en donde la materia prima es la necesidad de las personas y el discurso de lo divino. Dios en Jesús arma un látigo y vuelca las mesas de quienes están mercadereando con la fe de las personas. Y ese texto es una invitación a que nos encolerice el mercado de la fe. Varios autores dicen que fue esa acción en el templo lo que hizo que luego fuera procesado y condenado a muerte. Es la guardia del templo la que va y lo busca en el jardín del Getsemaní donde estaba orando. Ese texto es una invitación a llevar hasta las últimas consecuencias nuestra denuncia en contra del mercado de la fe de nuestras iglesias. Así nos maten, que alcemos la voz en contra de las estructuras y de las pirámides que venden a Dios, cuando Dios es gratuito, cuando Dios viene a nosotros para habitarnos, para vivirnos, para acercarse. Nuestras iglesias, las denominaciones, no representan a Dios. Dios no tiene precio. Dios y los milagros de Dios y la sanación de Dios y lo que Dios tiene para nuestra vida no tiene el símbolo pesos o dólares o como sea la moneda de cada uno y de cada una. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia sin pagar con nuestros bolsillos,
para llegar hasta Él, para llegar a sus bendiciones, para llegar a lo que Él quiere darnos, a lo que Él quiere ofrecernos, sin pagar por lo que Él representa para nuestras vidas. Cuando te piden que pagues por tu fe, cuando te piden que pagues por la sanación, para que tu familia se salve, para que tu familia se convierta, cuando te piden pactar, ofrendar, dar lo que hay en tus bolsillos, lo que hay en tus tarjetas, para que Dios haga un milagro en tu vida, te están robando, te están engañando. La ira de Dios está en contra de esas personas, de esas estructuras de poder, de esas economías basadas en la necesidad de las personas, en la necesidad espiritual, en la necesidad emocional, en la necesidad psicológica, física, familiar de las personas. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.